estamos ya entrando, todavía no entramos a las hojas nuevas, pero me regreso un poquito de lo que hemos estado hablando y me voy al inciso que dice: el evangelismo se centra primordialmente, el evangelismo que se centra en Dios es primordialmente para la gloria de Dios. ¿Lo tienen? Bueno, quiero hacer notar esto muy importante, es algo que debemos entender bien, porque parece ser que cuando evangelizamos, en otras palabras, cuando llevamos la palabra de Dios a alguien, siempre hay la presencia nuestra, ¿no? Siempre queremos ser bien recibidos o tener apertura, tener la oportunidad de, pues, de que te reciban tu evangelio o que reciban las palabras que tú vas a decir, o sencillamente que sean, pues que seas bien recibido y que reciban bien el evangelio, ¿no? ¿Verdad que eso no es cierto? Cuando el evangelio realmente es correcto, cuando la palabra de Dios está bien trazada y bien dada, cuando el mensaje está correctamente explicado, el evangelio va a ser rechazado. Pueden ser amable la gente, ¿eh? Estoy seguro que la gente tiene amabilidad por ser culta, por ser educada, bueno, pues te decide, ¿no? Eso es natural, por decir así, de la educación de la gente. Pero en sí, el mensaje en sí, aunque digan ellos, o aunque se comporten completamente educados, no va a ser bien recibido. Así que tienes que estar preparado para eso. Y hay otra cosa, cuando esto sucede así, uno quiere, pues, esa amabilidad directamente para con nosotros. No la vas a recibir. En algunos casos, se puede decir que en la mayoría de los casos, no vas a recibir esa amabilidad. Por eso este punto, que es importante, el evangelismo que se centra en Dios es primordialmente para la gloria de Dios. Recuerda eso. Tienes que estar consciente, no solamente el evangelismo, todo lo que haces es para la gloria de Dios. Aspectos de tu vida cotidiana incluso. ¿Sabías eso? Aún tu mismo trabajo, aún tu mismo desarrollo a través de la semana, todos los enfrentamientos que tienes tú con la gente, toda tu vida debe ser estar enfrascado, o mejor dicho, centrado para la gloria de Dios. Nada más para la gloria de Dios. Por eso dice el recuadro allí: alabamos a Dios al proclamar su palabra con claridad. Pablo escribió a los tesalonicenses: finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y de esto y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Según el Tesalonicenses 3:1. Cuando se expone la palabra, cuando la gente la oye, son salvos, Dios es glorificado. Ahora mira, estando un poquito, yo digo que en cuanto das el mensaje, Dios es glorificado. O sea, realmente no te tienes que esperar a que la gente realmente reciba a Cristo para que Dios sea glorificado, ¿no? En el momento que estás exponiendo la palabra de Dios, Él es glorificado. No solamente, no te tienes que esperar a que se conviertan para que Dios sea glorificado, ¿no es cierto? Desde el momento en que tú expones la palabra, le tenemos que dar la gloria a Dios en todos los sentidos. Y como les dije la semana pasada, la finalidad en últimas no solo es que seamos salvos, sino que todo, finalmente, todo lo que envuelve tu vida en particular, en todos los sentidos, tu vida cristiana. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, todo lo que desarrollas es para la gloria de Dios. Queremos llevar el evangelio y ver conversiones auténticas, ¿no? Y edificar cristianos e iglesias que perseveran a través de la dificultad, quienes estén dispuestos a sufrir y a ser criticados y a ser perseguidos y aún a morir por el evangelio de Cristo, es para la gloria de Dios. Tienes que pensar esto. No quiero que la conversión sea enfocada, les dije la semana pasada, me parece, la antepasada,
sea enfocada para vivir con menos estrés. Quiero que entendamos que tomar la cruz y seguirle es motivo para darle a Él la gloria. Antes de responder a las líneas de abajo, recuerdan que les vimos varios versículos allí, y creo que ustedes apuntaron las respuestas, ¿no? Espero que les hayan apuntado la mayoría, ¿no? Todavía no entramos a las nuevas hojas. Bueno, las nuevas hojas son realmente el complemento de la primera lección que estamos viendo, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? ¿Sí? Ya contestaron ustedes en la primera, la gloria de Dios es la principal prioridad. Sí lo anotaron, ¿no? Dios no compartirá su gloria con nadie. Que te quede bien claro eso. Para nada. Número 2, el propósito principal del ser humano es dar la gloria a Dios. Aun cuando la gente, tú ves a la gente que no es creyente, por supuesto, mira, la creación en todos los términos, todo el universo en todos los términos es la gloria de Dios. Entonces, imagínate. 2, el propósito principal es ese. 3, se glorifica a Dios por medio de la obediencia. Probamos nuestro amor a Él cuando obedecemos lo que manda. Y número 4, Cristo claramente nos ha mandado presentar el Evangelio. Ya vimos todos los pasajes que están ahí. En cada línea se debe de contestar de acuerdo a los versículos que tienen ustedes ya ahí en sus hojas, ¿no? Ahora, continuando, volviendo a tomar esta parte, si amamos a Dios y nos importa glorificarle, le adoraremos por medio de nuestra obediencia al evangelizar. Ya dijimos las condiciones anteriores, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de tu propia purificación. Ya dijimos cómo se debe realmente evangelizar. De hecho, mira, sinceramente, tu vida se centraliza específicamente en Cristo, en Dios. Tú eres un cristiano que buscas la pureza, buscas la santidad. Tan solo con eso, la gente ya se ve persuadida a saber, bueno, este es diferente, como que lo veo muy distinto a todos los demás. Tan solo con eso. ¿Cuánto más cuando empiezas a hablar del Evangelio, abres tu Biblia, agarras el teléfono, como tú quieras, ¿no? Como te está sonando. Agarras tu Biblia y empiezas a compartir el Evangelio. Si realmente estás viviendo en santidad, estoy diciendo, no quiero menguar la parte de la santidad. Uno hace todo lo posible por vivir en pureza, pero esa pureza nunca será absoluta. ¿Por qué? Porque aún tenemos esta naturaleza humana, ¿no es cierto? Nos cuesta trabajo realmente vivir en santidad todo el tiempo. De hecho, vamos a hablar hoy en la predicación acerca de eso. Pero entonces, ciertamente cuando eres cristiano y eres verdadero hijo de Dios, es, digamos, no sencillo, pero se te da dar el Evangelio. Se te tiene que dar. Se te tiene que dar porque debe ser un estilo de vida tuyo y mío, por supuesto. Ahora que estuvimos de vacaciones, perdón, que haga un break, pero también vamos a evangelizar. Nos llevamos folletos y todo, y hablamos de Cristo a la gente. Y hubo gente que se interesó, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y así, estando ahí en la playa, dándole folletos a la gente. Es que esa es nuestra vida. ¿O de dónde parte todo? Es Cristo quien nos ha redimido y por tanto estamos tan agradecidos y tan inmersos en su palabra que no dejamos de hablar de Cristo. Tienes que hacerlo. Por eso, no sé si tienen en sus notas, glorificamos a Dios al evangelizar, no solo porque evangelizar sea un acto de obediencia, sino que
también porque de evangelizar le decimos al mundo la maravillosa obra que Dios ha hecho por los pecadores. Dios es glorificado cuando su maravillosa obra de gracia se conoce o se da a conocer, ¿no? Ahora hay unas líneas, hay una pregunta. ¿Qué debes buscar al estar evangelizando? Vamos a leer Romanos primeramente, Romanos 15, 18. Dice, porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿Qué ponemos? La idea principal es centrarme en Dios. Mira, podemos decir que podemos centrarnos en como lo que dice aquí el versículo 18, no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, o sea, mi testimonio, ¿no? Lo que Cristo ha hecho por medio de mí, pudieras decir. Y lo dice, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces debemos centrarnos en Dios para que se traiga gloria a través de usarme como su instrumento. Es un privilegio ser usados para su gloria. Miren, el evangelismo debe ser eso, centrarse exclusivamente en Dios. No des luego tu testimonio, es un consejo que te doy. No empieces a hablar luego de tu testimonio. Sí es importante que les hables de lo que Cristo ha hecho en tu vida, pero yo pienso que la palabra de Dios es la que va a abrir camino. ¿Me explico? Porque la palabra es como una espada de dos filos que atraviesa. Nota eso, atraviesa dos filos, no solamente que para qué es, corta y redarguye y penetra hasta la médula. Es la palabra de Dios principalmente la que va a abrir la brecha. Ya cuando empiezas a dar pasajes específicos para la evangelización, en segundo lugar puedes decir lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Me explico? No se concentren solamente en lo que Dios hizo en ti, porque muchas veces no sabemos evangelizar y lo primero que hacemos es dar nuestro testimonio. Está bien, el testimonio es muy importante, pero la palabra de Dios es la que convierte el alma. ¿O qué es lo que va a convertir el alma? Ok, pensando que la obra se centra en Dios, es completamente de Dios, debemos estar conscientes, hermanos, que nosotros somos los beneficiarios y Dios es nuestro benefactor, ¿no? No le hacemos el favor a Dios. Él es quien nos escogió, quien nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Esa fue su obra determinada antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, si te escogió, no te escogió para que te centres específicamente en ti. Por eso las iglesias, hay iglesias que se centran exclusivamente en el hombre, en los beneficios del hombre, en lo que pueden obtener de la teología, en lo que pueden obtener de lo que Dios les quiera dar, ya sea a través de bendecirte en tu trabajo, en una sanidad específica o en lo que sea, ¿no? Las iglesias se centran en el hombre. ¿Sabes qué? No es así. La iglesia, Dios, o mejor dicho, la iglesia es una representación de la presencia de Dios para darle a Él la gloria. Si Él nos escogió, entonces es un privilegio llevar el Evangelio. Ahí está un recuadro que tienen ustedes ahí. Dice: el evangelismo que se centra en Dios comienza y termina con el reconocimiento de la soberana mano de Dios, moviendo el corazón del hombre pecador. Nadie se puede salvar a sí mismo ni puede salvar a otro, pero Dios usa siervos para que lleven su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios pasajes ahí muy importantes. Romanos 9, para que ustedes se den cuenta de lo que dice este recuadro que tienen ahí. El 9 de Romanos
versículos 8 al 11, dice así, 8 al 11, dice: esto es, no los que son hijos de según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Lo que está diciendo aquí Pablo es muy claro. Obviamente no todos los hijos según la carne, los judíos, lo hablamos en una predicación hace algunas semanas, son hijos de Dios, sino según la promesa. Esa es una primera parte. Pero la segunda parte dice aquí en el versículo 8: pues no habían nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, esta es la frase, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Quédense con esa parte, el versículo 11. El propósito de Dios tiene que permanecer. En otras palabras, te eligió para un propósito. Y el primerito, es llevar el evangelio. No hay otro. ¿O cuál de otro sería? Hay gente que se convierte y luego no quiere servir. Inmediatamente quiere servir. Y está bien, tienen ese deseo. Todavía no saben ni siquiera cómo o de qué manera fueron salvos y ya quieren servir. Está bien, pero necesitan ser preparados para llevar el evangelio o para servir en cualquier área. Entonces, ese es un primer punto. Dice Proverbios, también tiene el pasaje de Proverbios. No lo quiero analizar todo a fondo, porque hay varias cosas ahí adelante que necesito que lo observemos. Dice Proverbios 20, versículo 9: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? O sea, lo que significa, lo que quiere decir mejor dicho, en el estudio, no es un mérito tuyo, pues. Por eso dice ahí el versículo 9 eso. No es ni mérito tuyo haber sido salvo, ni mérito tuyo llevar el evangelio. El Salmo 49 también es otro salmo muy importante, 49:7. Ahí lo están teniendo ustedes en las hojas, que dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. ¿Lo están viendo? Ni dar a Dios su rescate. En otras palabras, tú no lo haces, lo hace el Señor. Y también en 2 Corintios 5:20, que dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjate, aquí dice: os rogamos en nombre de Cristo. Hay un ruego ahí, ¿no? Bueno, así como hay un ruego, también hay un mandato, ¿sabías? Pide, ordena el Señor a todo ser humano que se arrepienta. Es un punto importante. Ahora vean abajito, dice: hay 5 principios que nos enseñan la imposibilidad del hombre de hacer algo para salvarse a sí mismo. Para salvarse, dice ahí. ¿Cuál es la condición de todo humano? Esta es la pregunta. Antes de ser regenerado. La condición de todo ser humano antes de ser regenerado. Vamos a leer Efesios 2:1. Ustedes se acuerdan, es un pasaje muy importante, tremendo pasaje. Así es, un pasaje confrontador totalmente. Y Él los dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Efesios 2:1. ¿Cuál era la condición que tenías antes de ser regenerado?
Pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Digo, está muy sencilla la pregunta, pero tiene que estar bien planteada desde esa manera, desde ese punto de vista, como un encabezado. En primer lugar, estábamos en esa condición, no teníamos otra. El hombre realmente es impotente. En el 5:6 de Romanos 5:6, mira lo que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, todo esto lo vamos a ver, lo estamos viendo para no pensar que tenemos un mérito personal, ¿sí? Esa es la idea. Entonces dice ahí 5:6, perdón. Y luego también el 8:8. El hombre no andará a Dios nunca. O sea, mira lo que dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 8:8 de Romanos. No pueden agradar a Dios. Es para darnos cuenta de nuestra condición. Entonces, así como sus ídolos, es el hombre. Versículo 7. Pero yo quisiera que viéramos el Salmo 115. Nada más una frasecita de ahí, si quieren apuntarla nada más, yo les digo la frase que más me interesa. 115:5. Tienen ojos, mas no ven. Y luego el 6, orejas tienen, mas no oyen. Todo esto lo digo para que nos demos cuenta de nuestra imposibilidad, de nuestra impotencia en todos los sentidos. Nosotros no salvamos a nadie, no tenemos ningún mérito para salvarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Jeremías 13:23? Apunten ese versículo, es muy importante. Dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Bueno, pues así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. 13:23. ¿Te das cuenta? Estamos habituados a hacer el mal. Y tú dices: bueno, pues ya soy cristiano, ya no hago el mal. No, sigues haciéndolo. Seguimos haciéndolo. Ustedes piensan que el hecho de ser redimidos nos evita hacer el pecado. No, al contrario, seguimos haciéndolo, seguimos pecando. Obviamente tenemos los recursos, ustedes ya lo saben, tenemos el recurso de 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero la potencialidad de pecaminosidad en nuestra carne está a la orden del día, ¿no? A la orden del día. Entonces, por eso estamos dando estos pasajes, para que nos demos cuenta de la condición que teníamos y que en muchas ocasiones podríamos seguir teniendo, ¿no? Bueno, estamos en la segunda pregunta que tienen ahí, tal vez lo tienen ahí. ¿Debemos aceptar estas verdades? En Jonás 2:9 dice que la salvación es de Jehová. Entonces, vean ustedes, esto es lo que hace el Señor y por tanto no tiene el hombre ningún mérito. Letra B. La letra A dice Jonás 2:9, ¿no? ¿Lo tienen o no? Pero está la línea, ¿no? Ok. La salvación es de Jehová, pónganle nada más. Porque ese es el versículo que habla de eso. De hecho, lo dice hasta el final. Ustedes lo notan en el pasaje de Jonás 2:9. Finalmente es de Jehová. ¿Tú te acuerdas cómo llegó el evangelio Jonás a Nínive, no? Los que tienen un poquito los que piensan un poquito en esto, recuerden que él no quería, hasta que Dios lo obligó. Tuvo que pasar por una experiencia tremenda, porque Dios lo quería llevar a Nínive para que predicara el evangelio, pero un evangelio de juicio.
Solamente 10 palabras dijo. Y todo Nínive se estaba rasgando las vestiduras. ¿Te acuerdas que hasta el rey se rasgó las vestiduras? Cuando es de Dios, hermanos, esto es contundente. Mira, ni siquiera quería. Ahora imagínate, los que estamos aquí a lo mejor sí queremos mucho, ¿no? Pero vamos en nuestras fuerzas. O podríamos ir en nuestra carne, o podríamos ir en nuestra, para ser reconocidos o elogiados. No. Jonás fue y predicó la palabra de Dios ahí, solamente 10 palabras. Y todo Nínive se rasgó los vestidos, se arrepintió. Bueno, hasta después se corrompieron, ¿no? De todas maneras. Pero eso es lo que hizo. Y Jeremías, en cambio Jeremías, de todo su ministerio, no hizo nada. O sea, predicó un evangelio también de tipo juicio, Jeremías. Un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre ejemplar. Ni un alma. ¿Sabes que para qué predicas el evangelio actualmente? Número uno, para la gloria de Dios, pero ¿sabes para qué? Para el juicio. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Hay gente que no sabe nada o tienen cierta noción, empiezas a predicar el evangelio. Allá en Cancún, que estuve ahí, estaba predicando a un muchacho, justo estaba teniendo problemas con su matrimonio. Solamente le dije un solo versículo y se le rasgaron los ojos. Solamente le dije, mira, ¿cuál versículo le dije? Ya no me acuerdo. Qué bueno que no me acuerdo. Mira, qué bueno que no me acuerdo. Porque para que sea médico el Señor, no mío. No. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¡Wow! Así se le rasgaban los vestidos, los ojos. Estaba a punto de llorar el hombre. Ya ávido quería saber más. No tenemos tiempo, las vacaciones no se pueden ampliar, a menos que me las pague alguien. No. Pero ahí está. Ese es el punto. La letra D, estamos hablando de Romanos 6:23. La salvación es completamente un regalo de Dios. Pueden ustedes apuntar ahí, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Dádiva de Dios es vida. Fíjate qué dádiva, fíjate qué hermoso, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes cuando dice eso? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora tenemos ahí pasajes, ¿no? Filipenses 1:29, ¿lo tienen? ¿O no? Bueno, vamos a analizar un poquito estos versículos, lo que más podamos hacer para poder ampliar un poquito lo que estamos estudiando. Filipenses 1, versículo 29, noten, porque a vosotros os es concedido, nota esto es maravilloso, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padecer. Como que está muy claro el hecho de llevar el evangelio y tienes que padecer. Mira, es un regalo de la vida eterna, pero ese regalo tiene que ser obtenido, a veces tiene que ser por medio del padecimiento. Mira, de una forma u otra vas a ser criticado, vas a ser señalado, vas a ser, la gente, tu familia en general te va a hacer un lado. Ahí tienen Efesios 2:8 y esto es un pasaje muy claro, ustedes lo tienen, ustedes lo saben, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez, esto no de vosotros.
Así que si queremos o creemos que tenemos algún mérito llevando el Evangelio, estamos muy equivocados. El Evangelio es primeramente ser confrontado con el pecado de la gente. ¿Por qué creen que es rechazado? Segunda de Timoteo, ahí tienen el 2:25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá, fíjate, me encanta esto, quizá Dios les conceda que se arrepientan. Quizá, para conocer la verdad. Tremendo, y apunten al final, creo que está al final, no sé si está Hechos 5:31, sí, ¿verdad? Sí. Ténganlo ahí muy presente, chéquenlo ahí, porque ahí es claramente el hecho del arrepentimiento. O sea, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan, pues. Entonces, seguimos hablando de Cristo. Tú no pares de hablar de Cristo. Hay gente que se ha ido a los extremos cuando ha hablado de la elección o de la predestinación, y son estos hiperreformados que hablan de que pues ya no tienen ni que predicar el Evangelio, al cabo ya Dios ya tiene la predestinación, él ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Y según ellos, oigan esto es increíble, según ellos, si la persona no recibió el Evangelio, una persona elegida, según él, no recibió el mensaje del Evangelio, a la hora de la muerte viene un ángel, le predica y se lo lleva. ¿Qué tal? ¿Por qué creen entonces que hay los hiperreformados ya no predican el Evangelio? No, hermanitos queridos, para nada. Tienes que llevar la palabra de Dios. Así que, número 3, el evangelismo que se centra en Dios comienza y termina con el reconocimiento de la soberana mano de Dios, moviendo el corazón del hombre pecador, moviéndolo. Él lo hace. Número 4, en esto es donde el evangelismo que se centra en el hombre usurpa el papel del Espíritu Santo. Lo que estaba yo explicando hace un rato, hace un momento, cuando tú llevas el Evangelio solamente por llevarlo, no tienes carga, pero tú lo haces porque pues, tienes que hacerlo, o porque sencillamente crees que te van a recibir con platillo, con tapetes, carpeta roja, ¿cómo se le llama? Alfombra roja y caravana, ¿no? Como dicen, de alfombra roja y caravana. Para nada. Cuando tú vas centrado en ti mismo, llevando el Evangelio, la gente no se convierte. ¿Por qué creen ustedes que los hijos a veces tardan en convertirse? Es un ejemplo, te lo digo por experiencia. Tardan en convertirse porque tú quieres convertirlos. ¿No? Y parece que te urge, ¿no? Eso es lo más chistoso, ¿no? Y peor cuando piensas que ya va a venir el Señor, obviamente, ¿no? Tienes temor de que no se vayan a convertir estos y ahora qué va a pasar. Deja todo en las manos del Señor, no tienes que hacer nada. Vive tu vida cristiana, sé ejemplo de pureza, sé ejemplo de santidad, déjale al Señor esa obra. Los hijos no aceptan a Cristo en muchas ocasiones porque estamos encima de ellos. Sermonearles todo el tiempo, ¿no es cierto? Y hay veces que llegan a los extremos, se van de la casa, Bueno, ora por él, ora por ella. Yo espero en el Señor y Él lo hará. Es lo que dice un salmo: espera en el Señor y Él hará. Punto.
Entonces, a pesar de nuestras mejores intenciones y deseos, ninguna cantidad de persuasión humana puede llevar a alguien a arrepentirse verdaderamente. La persuasión humana rápidamente puede convertirse en manipulación. Esto también en tu trabajo, te lo digo, en tu trabajo tú puedes tener urgencia hasta cierto punto de llevar el evangelio a alguien. Y sí, lo haces, ¿no? Pero está sobre él, ¿no? Yo creo que tiene que haber mucha prudencia al respecto, porque no puedes echar pues la palabra de Dios así en los cerebros y en la mente humana, que lo desvaloriza y lo hace nada el mensaje, sobre todo cuando no tienen nada con Cristo, ¿no? Entonces, tiene que haber mucha prudencia cuando tú lleves el evangelio a tus compañeros de trabajo y obviamente a tu familia, ¿no? ¿Cómo debes llevar el evangelio? En primer lugar, en oración, ¿no? Ya apuntaron ustedes a algunas personas, ¿no? Al principio lo vimos, ¿no? A lo mejor tienes una lista inmensa, ¿no? Sé prudente, de 3 en 3, cuando menos, ¿no? De 3 en 3, de 2 en 2, pues a lo mejor de uno a uno, ¿no? Porque a lo mejor ni tiempo tienes de predicarles. No, es que trabajo mucho. Tienes que dar tu tiempo. Ahora, ¿dónde empezamos? En tu propia casa. Y luego en tu trabajo, ¿no? Letra C, el hombre y su bendición se convierten en el enfoque principal. O sea, a lo que estoy diciendo es de que estos incisos es darles a entender que verdaderamente no puede estar enfocado en el hombre tu persuasión a llevar el evangelio. Por eso el hombre y su bendición se convierten en el enfoque principal. Es decir, generalmente queremos llevar el evangelio para que se convierta en una bendición para nosotros. Es cierto, pero ya dijimos que principalmente es para la gloria de Dios. Número 5, debemos de ser cautelosos de no contradecir el carácter de Dios en nuestro testimonio, un Dios santo a quien alabamos. No contradecir el carácter de Dios en nuestro testimonio. Y ustedes pueden pensar en varios ejemplos. ¿Cómo contradecimos el carácter de Dios en nuestro testimonio? Obviamente, no dando un testimonio de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y obviamente también tenemos momentos de flaqueza, sí, pero quién sabe por qué. Bueno, Dios lo sabe, por supuesto. Justamente cuando no estás dando un buen testimonio es cuando te ve la gente, ¿no es cierto? Cuando te estás comportando más mal es cuando te cachan en algo, ¿no? Estás tratando de esconderte por ahí para hacer algo malo, bueno, te encuentras con alguien, o te sale una mentirita, o te sale una palabrita media dura, ¿no? Y justo te está escuchando alguien que ya le has predicado. Eso es lo que me refiero. Eso es lo que me refiero aquí. El punto es de que contradices el carácter santo de Dios al no portarte bien en todos los sentidos, en términos generales, de una manera estándar de vida. Si no lo haces así, entonces cualquier momento pueden sorprenderte en alguna pequeña forma de ser de nosotros. Bueno, número 6, mientras la salvación es completamente la obra de Dios, Él usa frágiles vasos humanos como nosotros.
frágiles manos humanas como nosotros, vasos humanos como nosotros. Mientras la salvación es completamente la obra de Dios, a pesar de que seas frágil, a pesar de que no des el testimonio correcto todo el tiempo, a pesar de eso, la gente se convierte cuando son escogidos de Dios, cuando son llamados de Dios. Pero no quiere decir que no te esfuerces realmente en vivir una vida pura y santa. Es un esfuerzo, ¿eh? Sinceramente es un esfuerzo. Pero obviamente no lo haces en tu propia fuerza, lo haces en el poder del Señor, en el poder del Espíritu. Si tú te descuidas un poco, ya lo hablamos, tu lectura bíblica, tu oración, descuidas un poco tu testimonio, ¿qué sucede? La carne es débil, hermanos. En un momento que menos te lo esperes, ¡pum!, ya estás fallando al Señor. ¿Y así quieres que se convierta? Ya sé que no es la obra tuya, pero mucho tiene que ver, ¿no? Por lo tanto, mira, tenemos varios versículos ahí, 2 Timoteo 2:15. ¿Sí lo tienen, no? Bueno, pues pónganlo. 2 Timoteo 2:15. Ya saben ustedes ese pasaje, por pura conveniencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, aunque ese pasaje lo usamos constantemente para preparar a los líderes. Ahorita estoy dando a un grupo de hombres ministerio pastoral, y este es un pasaje central, increíble, ¿no? Porque aquí no solamente es hablar del Evangelio y de los versículos concernientes al Evangelio, ¿no? Sino este pasaje lo usamos para el obrero que usa, traza, estudia y da una correcta panorama del versículo que está queriendo explicar, que está queriendo predicar. ¿Por qué? Porque dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, quiere decir que si no la usa bien, un día será avergonzado, ¿no? Bueno, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios te puso para eso. Por lo tanto, tienes que entender, tú y yo tenemos que entender que la obra tiene que desarrollarse. Tú no puedes detener la obra del Señor porque tengas debilidades y porque tengas flaquezas y porque tengas negligencia en tu vida espiritual. No la puedes detener. La tienes que llevar a cabo. Esa es tu labor, esa es tu responsabilidad. Eso tienes que hacerlo. Ese es un mandato. Tienes que obedecerlo. Ese es el punto, nada más.